Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942-229-600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial aquí en su televisión regional, en Popular Televisión. Si algo es susceptible de empeorar, normalmente acaba empeorando. Exactamente es lo que ocurre en las perspectivas de la economía española. El pacto radical social comunista, por mucho que algunos traten de blanquear, supone un riesgo real para nuestra economía y para la propia estabilidad del país. En el programa de hoy vamos a abordar diferentes novedades del sector económico y empresarial que desde luego apuntan al desarrollo de una problemática financiera en España a medio plazo. Si no se abordan estos problemas estructurales, algunos ya graves, como la elevada deuda pública y el gasto desbocado. Si este país, de una vez por todas, no adecua sus gastos a sus ingresos, antes que tarde entrará en shock financiero, porque en algún momento, y este es el drama, no se podrá acudir a los mercados de deuda por nuestro alto endeudamiento. Don Aurelio Sastre, bienvenido, un saludo. Gracias. Don Carlos Pajares, bienvenido, un saludo. Un saludo, bueno. Esta semana ha sido muy movida en lo político y el económico, luego hablamos un poquito de los ERE, si le parece, ese gran escándalo, el más grande, el escándalo económico de la democracia, pero vamos a hablar de Bruselas y de la OCDE. Bruselas ha enviado esta semana, sí, este ha sido ya el aviso, la tarjeta amarilla definitiva al Reino de España, de que le dice que va a cumplir los objetivos de reducción de déficit y de deuda para el próximo año, que el borrador que les han enviado no sirve para nada, que el ajuste que tiene que hacer supera los 7.800 millones y que este es un tema que les preocupa. Y aparte de esto, ayer la OECD avisa de la ralentización del empleo en España, que se va a quedar bloqueado en el 14,2, y también habla de la problemática que se puede generar en nuestro país con la elevada deuda pública. Algo que nosotros venimos reiterando y que si hay que hacer este ajuste de 7.800 millones de euros con este gobierno social comunista, pues yo no sé lo que puede pasar. Don Carlos Pajares. Bueno, la OCDE ha dicho algo más, ha dicho que las previsiones de crecimiento económico las rebaja sustancialmente, me parece que en el 1,6. Siempre hemos comentado en esta mesa que desgraciadamente ese 1,6 lo que significa por parte de la OCDE es un dato, además de por sí malo, de un crecimiento económico muy bajo. Lo que nos dice la OCDE es que además España, de ser el país que más venía creciendo de los países desarrollados de la OCDE estos últimos años, pasa de repente ya con ese crecimiento a estar entre los que están del medio para abajo y con tendencia hacia la baja. A eso le añado lo que siempre hemos comentado: España, por nuestras rigideces del mercado laboral, es incapaz de crear empleo por tasas inferiores al 2,5% de crecimiento económico. Ese 1,6 lo que viene a decir es que lo vamos a sufrir en nuestras propias carnes, con más desempleo seguramente a partir de ahora en adelante. Los datos, don Aurelio, son muy graves y no queremos ser sensacionalistas, porque además no es que estemos crecidos esta mesa de redacción, ni muchísimo menos. Tenemos los pies en el suelo y muy de veras. Pero es que los datos que venimos barajando desde finales del año pasado, y esto lo repetimos
muchas veces nos están dando continuamente la razón, don Aurelio. Bueno, nosotros yo creo que venimos hablando de esto todo el año. Yo cuando hemos visto el triunfalismo de los gobiernos diciendo que se crece por encima del 2, siempre me ha parecido pues un triunfalismo injustificado, porque sabemos cómo se pasa del todo a la nada en España. O sea, es un país de una economía débil y nos suceden estas cosas. Ahora ya está sucediendo lo que decíamos. Hemos venido diciendo de manera yo creo que muy reiterativa. A veces cuando las cosas se repiten tanto parece que es un tópico y no es así. Veníamos diciendo que la economía española va a sufrir un deterioro tremendo. Se unen varias cosas, la falta de gobierno, pero además las expectativas que ofrece un gobierno como el que puede llegar a España por primera vez, un gobierno comunista gobernando en un país de la Unión Europea, eso es un desastre, eso es una catástrofe en toda regla. Además, cuando vemos, yo diría que a veces las formas tienen mucho que ver con el fondo, cuando vemos el estilo de quienes pueden llegar a este gobierno, cuando sabemos los conocimientos que tienen, un profesor que dicen de política que daba 1 hora a la semana en la Autónoma de Madrid de geografía política de segundo curso que lo puede dar un niño. O sea, y hablan de un profesorado. Son, a mí me parece, unos indigentes intelectuales quienes nos pueden llegar a este gobierno, pero además, cuando hemos visto una trayectoria de un gobierno que va de unos personajes, no gobierno, hablo concretamente de la ultraizquierda española, los comunistas bolivarianos, cuando hemos visto que por encima de cualquier otra circunstancia están sus propios intereses, ni siquiera su propio partido, sus correligionarios les están poniendo en la picota. Y este es uno de los personajes que puede entrar a gobernar en España. A mí no me sorprende que hoy las empresas estén asustadas. Son prudentes, pero esta es la realidad. Quería decir, venimos diciendo lo que la Unión Europea iba a decir en el momento que pasaran las elecciones. No querían interferir en las elecciones, no querían hacer, decir las medidas que en España había que tomar, pero al final nos lo han dicho. ¿Y dónde estamos? En un callejón sin salida. No se pueden aumentar impuestos porque eso deteriora la economía, lo ha dicho también la Comunidad Económica Europea, ya no hay posibilidades de acceder a más deuda y además hay que reducir el gasto. En fin, estamos en una circunstancia muy complicada. Reconozco que la mayoría de nuestra audiencia pues, no tiene la facilidad, aunque hoy los medios de Internet lo pueden facilitar, de estar en las páginas económicas de los grandes periódicos y de los medios económicos. Y aquí tratamos un poco de sustituir buenamente con datos para que conozcan que lo que decimos está aportado. Por ejemplo, la deuda pública de España está desbocada. A septiembre, la deuda pública, queridos televidentes, alcanza 1,207 billones, con B de Bravo, con un aumento respecto al mismo mes del año anterior de 29.323 millones, un 2,5% más. Claro, hacer ajustes con este gobierno que puede salir, Dios quiera que no, es como un brindis al sol, es como pedir la cuadratura del círculo. Esto puede saltar todo por los aires y entrar en una crisis de deuda. Pero es que además no se está diciendo por parte de los medios. La prima de riesgo está aproximadamente en 76. Ha subido 10 puntos prácticamente, estaba en 60 y tantos antes de las elecciones, desde las elecciones. Es decir, nos cuesta más financiarnos. Claro, todo esto, cuando pase la Navidad, el Black Friday y estas fiestas tan entrañables luego de la Navidad, nos vamos a encontrar con una cruda realidad, que vamos a tener que soportar un temporal de fuerza 6 con capitanes que no han navegado nunca. No, que no han navegado nunca, y el problema además que esos capitanes o algunos de esos capitanes, porque no cree en la Unión Europea, de hecho estaría encantadísimo con que nos pusiéramos ir de la Unión Europea e intentará por todos los medios dinamitar cualquier vínculo con la Unión Europea, que es una de las cuestiones que más preocupa y también preocupa al sector económico, porque siempre nos quedaba el comodín, no de la llamada, nos quedaba el comodín de Europa, pero si quien forma este gobierno no cree en Europa e intenta dinamitarlo, eso genera muchísima incertidumbre. Yo creo que además al presidente ahora mismo en funciones, el otro día, ayer o antes de ayer, los empresarios ya le están diciendo con muchísima claridad y mucha preocupación
que esto tiene que tomar otro rumbo, porque ahora mismo la falta de gobierno, pero las directrices que van asomando, es que leyendo los puntos del acuerdo, de este famosísimo abrazo, que no se materializa todavía en medidas concretas, pero son muy problemáticos, porque si el presidente lo que nos dice es que lo que pretende, le ha dicho a los empresarios que va a seguir por la senda del cumplimiento de las recomendaciones de la Unión Europea, resulta difícil eso conjugarlo con el gasto público que ese posible acuerdo puede llevar y poner encima de la mesa. Es que es cierto, ¿no? Hoy ya las posibilidades de gasto están absolutamente limitadas y las posibilidades, claro, por tanto, ya de ingreso y de incremento de la deuda, estamos ya en el 100 prácticamente del PIB, no hay ninguna posibilidad. ¿Qué nos ha dicho Europa? Que no hemos sabido aprovechar el tiempo de esta bajada de intereses, que nos podía haber permitido no pagar esa cantidad de intereses, podía haber servido para reducir deuda y para ir cumpliendo el déficit. No se ha hecho ninguna de estas cosas, solo se ha visto euforia, solo se ha visto política, pero además política, yo diría que política barata, no se ha tenido una visión de Estado como hoy corresponde en un país como España a cualquier dirigente, donde corre peligro muchas cosas, en todos los ámbitos. Corren peligro las pensiones, corre peligro el equilibrio social, corre peligro el empleo. En fin, quiero decir que estamos viviendo una situación complicadísima y estamos viendo mucha alegría en el tratamiento de la política y en la formación de un gobierno, ¿no? Bueno, por supuesto, ¿no? Mire, hay un dato que es la otra cuadratura del círculo, pero que es la otra pata y la más fundamental, porque la más social, la que todos necesitamos, queremos y que aguanta. ADECO, esta firma ADECO Instituto, que precisamente contratación de empleo, etcétera, etcétera, ¿no?, ha hecho una previsión que ha recogido Libertad Digital, el digital este mes, y que, claro, estamos a pocos días de final de mes, pero lo vamos a saber esta semana, no, posiblemente la próxima. Calcula que este mes puede dispararse el paro en 40.000 personas. Si usted aumenta el paro, más prestaciones de gasto, menos ingresos de cotizaciones, entramos en ese círculo brutal que nos puede llevar, pero en la primavera, sin mucho tiempo, a una situación realmente complicada, con un gobierno realmente esperpéntico, con gente poco preparada en general. Por cierto, ninguno ha trabajado en la empresa pública. El otro día lo publicaba, es muy curioso. Perdón, en la empresa privada. Es decir, han nacido públicos desde su nacimiento. Es la primera nómina. La primera nómina, ¿no? Entonces, esta situación, ni siquiera la señora Calviño, que es la gran Europa, que no va a tener, la pobre, y lo digo con cariño, garra para oponerse a nada de lo que diga el señor Iglesias. Pero bueno, entonces si esto se produce, esto que pronostica ADECO, ¿qué se va a decir el día 10 o así, o 15 de diciembre, cuando se conozcan estos datos? Bueno, sí, se meterá la noticia en quinto o sexto lugar, y como estamos con las Navidades, estamos distraídos. Pero la casa en la que se ha quedado en paro, porque, por ejemplo, hoy se publicaba que había 2.000 empresas en regulación de empleo en Cataluña debido a la crisis, es decir, se está produciendo algo larvado, pero con falta de información. Don Aurelio. Esto, efectivamente, ADECO es una autoridad y ADECO tiene todos los datos para poder decir hacia dónde camina el empleo, ¿no? Porque yo diría, es un observatorio ideal para ello. ¿Y qué dicen estos políticos que tienen posibilidades de entrar en el gobierno? Pues que hay que incrementar de una manera espectacular el salario mínimo interprofesional, por ejemplo, ¿no? Ya me dirá usted de dónde puede salir ese dinero en un momento en que las empresas empiezan a estar en una situación de precariedad. Se ve que ya los contratos indefinidos prácticamente, pues no se hace ninguno nuevo. Los temporales, ahí se están rescindiendo muchos contratos temporales. Si no se da un poco de rigor a la política y si no se cambia, yo creo, la orientación, la dinámica que en este momento llevan de sustituir a los posibles compañeros de gobierno y empezar a negociar con fuerzas que se entiende defienden al país, defienden la política nacional frente
a estos que se consideran prácticamente enemigos de España, porque claro, ahora están pendientes, como decía el otro día Alfonso Guerra, y yo le doy la razón, ahora nos pueden salvar los independentistas, porque RC no quiere apoyar este gobierno de Bildu, de Podemos y de todo esto, ¿no? Creo que Sánchez debe reconsiderar su postura, empezar a hablar con fuerzas constitucionalistas que vayan y que quieran seguir una línea rigurosa de, vamos, en la ortodoxia, que estén en la ortodoxia económica, porque además ahora se da una circunstancia. Mire, cuando han llegado gobiernos socialistas siempre han llegado en una situación de abundancia. Cuando llegó Felipe González, las arcas estaban prácticamente llenas, una economía que evolucionaba a un ritmo muy fuerte, aunque entonces los datos no se conocían, en fin, muy bien, pero una economía bastante sólida. Estuvo ahí años, tuvo dificultades, pero bueno, se fue defendiendo y salió ya con una crisis tremenda. Cuando llegó Zapatero, llegó con un crecimiento del 3% prácticamente con Aznar. Dejó una economía muy sólida. En 8 años se lo comió. ¿Cuál es la situación ahora de Sánchez? Pues una economía con muchas dificultades. ¿La va a mejorar esta situación? No puede subir impuestos, no puede aumentar el gasto. Y no puede subir, va a subir impuestos, lo que pasa es que no va a recaudar más, que es lo que va a pasar. Va a fastidiar mucho, pero no va a recaudar si más. usted lee las recomendaciones, que las ha leído, por supuesto, de Europa, dice, claro, tampoco se pueden subir impuestos porque eso va a ralentizar aún más la economía. Claro, pero eso no... Eso lo dicen textualmente. Entonces, ¿hacia dónde podemos caminar? Don Carlos, que vamos a pasar a los presupuestos de Cantabria, que ese es otro capítulo de ciencia ficción. Yo lo califico de ciencia ficción, o de cualquier parecido con la realidad, es mera coincidencia, don Carlos. Desgraciadamente eso pasa mucho con los presupuestos en este país. O sea, la disciplina presupuestaria no es algo que nos señale como un alumno aventajado, pero vamos, eso es algo habitual. ¿Hablamos de los presupuestos? Sí, yo creo que vamos a los presupuestos. Mire, los presupuestos de Cantabria el otro día, don Carlos y yo ya hicimos un análisis un poco más rápido, ¿no? Hoy, como está... Había pocos datos todavía. Sí, está don Aurelio. Bueno, son un esperpento primero, porque el propio presupuesto se hace una enmienda, ya eso sí lo destacamos. Prevé que si no se consigue la recaudación que está prevista, la Consejería de Economía puede hacer recortes si las entregas a cuenta no se cumplen. Es decir, ya se enmienda, porque esto es un papel que, permítame, se puede quemar perfectamente porque no sirve absolutamente para nada. Por eso digo que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Habla de crecimientos de los ingresos al 3,5 cuando la economía española va a crecer al 2, pero está creciendo los impuestos, la recaudación, del año pasado sobre el 2 y pico. Luego ya empezamos de la primera fase. Pero luego, como muy bien salió don Carlos, resulta que en el borrador que se presenta faltan partidas. ¿No es así, don Carlos? Sí, ha habido, parece ser, alguna equivocación con partidas que superan o rondan el 1,5 millones, por ejemplo, en la de servicios sociales, que parece ser que se va a modificar. Pero bueno, lo cierto es que haya habido un error de 1,5 millones en una partida importante como es servicios sociales. Lo que decía antes, desgraciadamente en este país, en general, la disciplina presupuestaria no es algo que parezca que va con nosotros. Y los presupuestos se están convirtiendo la mayoría de las veces en un arma de carácter más electoral que otra cuestión. Al final, si el presupuesto deja de tener su verdadera razón como instrumento de gestión económica de una comunidad y se convierte única y exclusivamente en un instrumento de política, pues va perdiendo su eficacia y va perdiendo su consistencia económica, que es lo que está pasando en este país y en esta comunidad. Estos presupuestos van a dar un crecimiento cero porque son unos presupuestos de mantenimiento. No hay inversión. Es decir, se disminuye la inversión respecto al año anterior y si ya hubo poca. Es decir, ustedes van a recorrer luego Cantabria y van a ver, por ejemplo, yo les puedo decir, las empresas más importantes de construcción, las 3 más o menos, están con obras fuera. Porque aquí no hay grandes obras, las que hace el Ayuntamiento de Santander, Torlavega, algún ayuntamiento, y nada más. Es decir, esto es lo comido por lo servido y encima de lo previsto van a recortar. Es decir, son un insulto al sentido común estos presupuestos. Dice, aumentamos el gasto social. Sí, lo que se aumenta, que luego habrá que hacer recortes para mantener el gasto social. Oiga, pero ¿qué éxito se puede garantizar cuando vemos una lista de espera de miles que hemos visto estos días
para intervenciones, para una prueba, una resonancia magnética, o cuando en el tema de la dependencia tenemos una lista de espera para que a uno le califiquen de 6 meses y luego, mientras le colocan otros 4 o 5, ¿pero qué estado de bienestar están hablando? Por favor, dejen de engañar a las personas que tenemos familiares, que conocemos la realidad. No engañen a la sociedad. Y como esto tenemos razón, porque tenemos datos, vamos a decirlo. Ya está bien de hablar con la boca llena del estado del bienestar. Se mantiene el estado del bienestar, porque en un sitio en los que los trabajadores de la sanidad son los que están salvando la propia sanidad de un caos, es que estructuralmente o no hay medios o la organización es pésima, don Aurelio. Perdone que bueno, pues yo creo que se dan un poco las dos cosas. Yo creo que hay pocos medios y que la organización no es muy buena. Cantabria vive una situación económica muy precaria. Dinero tiene el que tiene, la recaudación no es lo que ellos dicen, a pesar de ser una de las comunidades con los impuestos más elevados, no recauda lo que necesita. Y entonces, a la hora de hacer los presupuestos, ¿qué es lo que se está haciendo? Pues prácticamente el reparto de la miseria. El reparto de la miseria. No hay inversiones, se van a deteriorar todos los servicios. Ya hemos visto que, por ejemplo, no hay pediatras. Eso no ha pasado nunca esto no ha pasado nunca en España. En España usted iba a cualquier ambulatorio, a cualquier centro de atención primaria y siempre había 1, 2 o 3 pediatras. En todos ellos había una atención sanitaria. Bien es cierto que siempre se ha contado con el esfuerzo personal de los profesionales, médicos y enfermeras. ¿Cuál es el problema que hoy tienen? Pues hoy es que ya se les está exigiendo mucho más y además antes quizás no se les exigía, sino que de alguna manera era gente que estaba bien tratada en la administración, cosa que hoy no sucede. Hoy ya a esta actividad de los médicos le llaman peonadas. De alguna manera hasta el lenguaje está deteriorando la actividad del profesional. Antes el médico y la enfermera actuaban por iniciativa porque se encontraban, tenían al paciente enfrente y había que atenderlo, pero hoy no está recibiendo el trato adecuado de la administración y entonces y se le está exigiendo mucho más que aquello por lo que se les paga. Entonces está sucediendo que muchos de atención primaria cuando cogen vacaciones pues tienen que doblar su actividad. En vez de 40 pacientes tienen 80. Esto se está dando mucho y además en plan siguiente. ¿Qué está sucediendo? Pues que hay una disconformidad enorme, que en los hospitales pues todo lo que es la cirugía se está ralentizando, y las listas de espera aumentan, bueno, y no hay yo creo que en estos presupuestos no hay ningún elemento que nos permita ver con un poco de optimismo la situación futura. Lo que usted dice... Sobre todo porque va a haber recortes de los propios presupuestos. Y incluso ahora, decía la consejera, y seguramente que con razón, pues hombre, son realistas. La oposición dice todo lo contrario. Yo pienso que hoy la consejera, para poder hacer estos presupuestos, ha tenido casi más pelea interna con los suyos que en el Parlamento con la oposición. Don Carlos... Yo creo que sí, que son un poco más realistas que otros años, lo que no quiere decir que lo sean, son más que otros años. El problema, como decía al principio, el problema no es solamente presupuestario, que también hay fondos posiblemente insuficientes, pero además el problema no está solamente en meter más dinero, sino administrar correctamente ese dinero. Hay un problema de administración. Es que aquí estamos confundiendo dos cuestiones y las unimos, que por un lado es la cuestión presupuestaria y otra cuestión es la cuestión de la administración de esos presupuestos. No todo se soluciona metiendo más presupuesto. Si tú gastas más pero administras mal, por más presupuesto del que disponga, pues al final, hombre, siempre llegará un momento en que si tienes esa capacidad para tener todo el dinero infinito que quieras, pues al final pues sí, es posible que las cosas por propia dinámica se puedan hacer medianamente bien. Yo todavía no he oído a ningún político de esta comunidad, ni de los que están ahora, ni los que estuvieron en el pasado, decir que esta comunidad necesita un cambio de gestión, un cambio de sistema, de estructura, de administración, de cómo se hacen las cosas. Sí, sí. La sanidad se lleva una parte importantísima del presupuesto de Cantabria, entre sanidad, educación y pago de deuda. De deuda se va prácticamente el 70%, y si sumamos servicios sociales, pues prácticamente el 80% del presupuesto de Cantabria.
esas partidas deberían de administrarse con muchísima eficacia si queremos tener ese margen, como decíamos antes, para inversión de carácter público también esencial para una comunidad como la nuestra. Al final dependemos única y exclusivamente, por eso tan importante la pelea con el Gobierno central, dependemos de la inversión del Estado para poder acometer infraestructura y otro tipo de gasto. Nos quedan exactamente 2 minutos, pero veo un dato. Es decir, donde hay boletín oficial del Estado a gusto se puede dar subvenciones, aumenta un 5,04. Las inversiones reales disminuyen un 9,63. Pero esto unido a que los presupuestos son un brindis al sol. Pero dejamos un minuto para hablar de los ERES, de ese escándalo de los ERES, que no oigo, por cierto, ni comisiones obreras ni UGT existen. No tienen nada que decir. No les preocupa que 900 y pico millones, 600 y pico... pero que es que igual alguno estaba relacionado. No lo sé, quiero decir, porque esto es uno de los escándalos de la democracia. Pero, merced a los medios de comunicación, a una parte de los medios de comunicación, no lo va a ser, pero no deja de ser un escándalo el más grande, posiblemente en Europa, de desvío de fondos, aunque no les guste, pero eso es así. ¿Y cómo que es que no se lo han llevado? Pero se lo han llevado familiares y amigos, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? En fin, don Aurelio, es que ya empezamos a ser mayores. ¿Ya ha habido sentencia de los seres? Porque no parece que se habla de ello. No, porque ya toca acabar y hay que empezar a hablar. La ironía dicen que no se entiende, pero la verdad es que los medios no hablan de la Carlos, 30 segundos para despedirnos. No, solo ha habido una sentencia, porque tiene que haber más. La sentencia 100 y pico tiene que haber. Solo la sentencia política. Pues lo triste es que con esto pasa como con la economía, no es una cuestión de ideología, y la corrupción es mala, venga de donde venga. Lo que no se puede hacer son distinciones de la corrupción dependiendo de dónde venga. Por llevar un carné de Pepe o de Juan, uno es ni más honrado ni menos honrado. Hay gente honrada en la mayoría de los partidos, y el llevar un carné no da garantía del etiquetado. Se está poniendo de moda la vara de medir. Es que es realmente espantosa. Y además que son tontos, porque si tirarían de historia, llevan todas las de perder. Nos podemos remontar también a 80 años atrás, y también es que algunos hemos estudiado algo de historia. Don Aurelio Sastre, muchísimas gracias. Gracias. Don Carlos Pajares, muchísimas gracias, y hasta la próxima semana, si Dios quiere. Paz y bien. Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942 229 600.